Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre la billetera de MetaMask, vamos a hablar sobre la plataforma. En este caso es un vídeo tutorial que vamos a enfocar dentro de la computadora u ordenador y en futuros tutoriales lo haremos también desde nuestro celular o dispositivo móvil para que podamos gestionar nuestras criptomonedas de una manera fácil y sencilla, ya que siempre llevaremos el celular encima. Pero en este caso vamos a ver un tutorial súper completo de esta aplicación dentro del ordenador para poder gestionarlas dentro de la computadora. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y el video tutorial se va a dividir en varias secciones. Primero vamos a explicar un poco qué es la plataforma de MetaMask, vamos a hacer una introducción para que vosotros entendáis qué es lo que estamos haciendo, dónde vamos a estar trabajando. Luego vamos a hacer una sección específica dedicada a crearnos una cuenta dentro de MetaMask, veréis que es muy sencillo. También podremos importar otras wallets de criptomonedas y finalmente hablaremos sobre cómo utilizar la plataforma de MetaMask, cómo enviar criptomonedas, cómo sacar las criptomonedas de la plataforma de MetaMask o cómo convertirlas. En futuros tutoriales enseñaré también a agregar otras blockchains como pueden ser la blockchain de Binance o la blockchain de KuCoin y veremos que es muy sencillo, nos llevará apenas muy pocos pasos, pero comenzamos una serie de videotutoriales en la que vamos a explicar de manera súper completa la plataforma de MetaMask y una vez hayamos entendido la plataforma de MetaMask hablaremos también sobre otras wallets que tienen otras criptomonedas y que también nos permitirán hacer staking dentro de estas. De todas formas tampoco te quiero liar mucho más, por eso vamos con la primera sección de todas, que en este caso es qué es MetaMask. En este caso, MetaMask se define como una extensión o una aplicación en el caso del teléfono móvil, pero bueno, como vamos a trabajar desde el ordenador, te lo defino como una extensión que vamos a meterle a nuestro navegador que permite a los usuarios que se creen una cuenta dentro de MetaMask interactuar con las dApps, pues como pueden ser PancakeSwap, como puede ser Uniswap, OneInch. Pero lo que tienen en común estas dApps es que son de la blockchain de Ethereum. Básicamente, para que se me entienda, MetaMask hace como de puente entre las dApps y los navegadores webs que nosotros estemos utilizando. MetaMask en general fue creada para ser un monedero de Ethereum, donde gracias a Dios se ha ido actualizando y podremos añadir otras blockchains aparte de la de Ethereum y veremos que podemos añadir la Binance Smart Chain y otras muchas blockchains que veremos en futuros tutoriales. Lo importante aquí es que nosotros podremos almacenar nuestras criptomonedas y que MetaMask va a actuar de intermediario entre las dApps y nuestro navegador. Una vez explicado esto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es acceder a la plataforma de MetaMask y ver algunas de sus características que nos mencionan en la página web. No me debería hacer falta decir tampoco que si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios para que todos lo resolvamos juntos como una comunidad súper sana que somos, y si al final del vídeo te ha servido le vas a dar un super like y te vas a suscribir al canal para pertenecer a esta mega familia. Retomando el hilo donde estábamos, estamos dentro de la plataforma de MetaMask y esto es lo que nos aparece a nosotros por defecto. Lo primero que quiero decir es que es muy importante que nosotros nos aseguremos de que estamos entrando en la página web oficial de MetaMask y esto es súper importante, ya que en muchos casos nos podemos meter en páginas erróneas que nos van a robar nuestras credenciales. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y acceder a la página oficial por primera vez, ya que luego nos instalaremos una extensión que vamos a poner por aquí para que nosotros tengamos accesible la plataforma de MetaMask siempre que queramos y no tengamos que tener ninguna preocupación relacionada con la página web. Lo primero que nos sale a nosotros por defecto es esto, bueno, que básicamente es una crypto wallet y una puerta para las diferentes blockchains y las aplicaciones de esta blockchain. Aquí nos da la opción de descargárnoslo ahora, que lo vamos a descargar en breves minutos. Te dice que puedes comprar, puedes almacenar, puedes enviar o puedes intercambiar tokens, puedes también explorar diferentes blockchains y aquí, bueno, pues te da la opción de descargártelo ahora mismo. Vemos que el zorro pues te sigue la flecha con la mirada, lo cual es bastante gracioso. Y si bajamos nos aparece un breve vídeo tutorial en inglés. Aquí te dice lo que te provee MetaMask con una utilidad para los nuevos usuarios con estas blockchains. Encontramos Compound, Maker, encontramos Aave, Uniswap. Aquí encontramos sobre los desarrolladores, pero bueno, vamos a subir para arriba, vamos a darle a Features, vamos a darle a Swaps y aquí dice que bueno, que básicamente MetaMask utiliza las formas más seguras para acceder a los swaps de tokens de Ethereum. Aquí nos dice básicamente que puede hacer swaps en cualquier momento, desde cualquier lugar y que básicamente lo hace desde nuestro teléfono móvil, desde nuestro ordenador, de manera descentralizada. Y lo que hace MetaMask básicamente es analizar todos los swaps, todas estas plataformas donde se hacen swaps, encuentra la mejor oferta en ese mismo momento, te la ofrece a ti para que tú lo hagas de una manera muy fácil y sencilla. Si no lo entiendes, no te preocupes porque lo vamos a ver más en detalle cuando nos creemos una cuenta dentro de la plataforma. Lo importante es que MetaMask va a encontrar siempre la mejor oferta siempre que queramos hacer un swaps dentro de todas estas plataformas.
Aquí nosotros podemos revisar todos los contratos oficiales auditados, dentro de los cuales va a buscar MetaMask las ofertas de swaps y va a encontrar la mejor oferta que te va a ofrecer a ti cuando tú quieras realizar un swap. Para que se entienda, básicamente, imagínate que tú quieres hacer un swap de Ethereum a Cardano. Bueno, pues en este caso, MetaMask va a encontrar la mejor oferta para que tú realices un swap de Ethereum a Cardano dentro de todas estas plataformas que hemos visto, como puede ser Uniswap, como puede ser Aave, como puede ser Compound o como pueden ser esas otras que hemos visto dentro de los contratos que están auditados. Dicho esto, nosotros lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta inmediatamente. Vamos a darle a Download, que básicamente significa descargar en español, y te da la opción de descargártelo en Chrome, iOS o Android. En este caso lo voy a descargar en Chrome, ya que estamos dentro del ordenador, pero que sepáis que si tenéis otro buscador y estáis utilizando otro buscador, aquí os aparecerá el buscador en cuestión que estéis utilizando. Yo estoy utilizando Google Chrome y por eso me aparece Google Chrome, pero si vosotros bajáis hacia abajo, encontráis que se encuentra disponible la extensión para Firefox, para Brave y para Microsoft Edge. Así que lo voy a dar a descargar en Chrome, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y ahora le voy a dar Install MetaMask for Chrome. Ahora mismo se nos abre esta pestañita con la extensión de MetaMask, con estas descargas que tiene. Le vamos a dar a añadir a Chrome, estará comprobando, y le vamos a dar a añadir extensión, para que se nos añada la extensión de MetaMask dentro de nuestro Google Chrome. Ahora se nos abre esta pestañita de aquí, donde nos aparece la extensión de MetaMask, pero como os estaba comentando, si nosotros le damos aquí, a la parte de extensiones, vemos la extensión de MetaMask, la voy a fijar para que me aparezca ahí, directamente tenga el acceso directo. Si le doy a MetaMask directamente, pues nos llevará a esa plataforma de aquí, que si Dios quiere entrará ahora mismo. Bienvenido a MetaMask. Voy a cerrar las otras pestañas que tenía por aquí. Y dice, conectándolo a Ethereum y a la web descentralizada. Nos alegra verlo. Vamos a darle a empezar. Y aquí nos da la opción de empezar una nueva cuenta dentro de MetaMask. Por ello, ya hemos cubierto la parte de qué es MetaMask, hemos explicado las características, como os he comentado, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Y ahora vamos a proceder a crearnos una cuenta dentro de la plataforma de MetaMask, que es muy fácil y sencillo, y veréis que en muy pocos pasos vamos a hacerlo de una manera súper fácil. En este caso nos da dos opciones. La primera opción es que nosotros ya tenemos una wallet con una frase secreta de recuperación y podemos importar la cartera a la plataforma de MetaMask. Si nosotros, por ejemplo, le damos a importar cartera, lo primero que nos dice es que podemos aceptar estas condiciones para mejorar MetaMask, puedes aceptarlas o no aceptarlas. Si, por ejemplo, no quieres, pues le das a que no y ya está. Aquí tendrías que poner tu frase secreta, ¿vale? Podrías mostrarla con una contraseña nueva, confirmas la contraseña y ya se te crearía la cuenta de MetaMask. En este caso yo no voy a hacer esto, ya que no tengo ninguna wallet todavía que quiera importar a MetaMask, pero lo que vamos a hacer es establecer una nueva cuenta, ¿vale? Aquí dice, esto creará una cartera y una frase secreta de recuperación nueva, así que vamos a darle a crear una cuenta. Ayuda a mejorar MetaMask. En este caso lo voy a aceptar porque a mí no me molesta absolutamente ninguna de estas condiciones. Vamos a crear una contraseña rápidamente. Damos a que hemos leído y aceptamos los términos de uso. Para eso le damos a crear la cuenta. Aquí te dice que antes de comenzar que le eches un vistazo a este vídeo sobre la frase de recuperación y sobre cómo mantener su cartera segura. Yo le voy a dar a siguiente, ya que entiendo perfectamente qué es lo que me van a explicar. Pero creo que es muy importante que si tú no sabes a qué se refiere con el tema de la frase segura, lo entiendas, que le eches un vistazo a este vídeo y que también prestes mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal inmediatamente. Nah, es broma. Lo primero que tienes que entender es que cuando nosotros nos creamos una wallet dentro de MetaMask, va a salir una frase con unas cuantas palabras, creo que son 10 o 12 palabras, que van a salir en un orden determinado, y ese orden de palabras y esas palabras en cuestión van a ser nuestra clave para entrar en nuestra cartera de MetaMask. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros perdemos esas palabras o perdemos el orden de esas palabras, nosotros no vamos a poder acceder a nuestra cartera de MetaMask nunca más. Y esas criptomonedas que tenemos ahí almacenadas es muy probable que las hayamos perdido para siempre. De hecho, si no me equivoco, creo que existen únicamente 3 oportunidades para poder acceder en caso de que falles con tu contraseña, con tu frase secreta dentro de la plataforma de MetaMask, así que estate muy seguro de lo que estás haciendo porque puede que se bloquee para siempre y que no puedas acceder nunca a tus criptomonedas. Esta frase es como básicamente el seguro de tu vida en el caso de que metas aquí tus ahorros o en el caso de que metas aquí una cantidad de dinero que tú estés deseando. Si nosotros le damos a siguiente y continuamos con este vídeo, dice, bueno, vamos a ver ahora la Secret Recovery Phrase, que es la frase de recuperación secreta, que obviamente aparece aquí censurada y que a lo largo del vídeo va a aparecer censurada, evidentemente por privacidad, así que vamos a darle a revelar las palabras secretas.
En este caso, mi consejo es que tú te escribas estas palabras secretas en el orden correcto en un papel físico o que te lo guardes o que te lo tatúes en cualquier lado, básicamente porque esta frase es súper importante y quiero recalcarlo, quiero que te quede claro que esta frase es súper importante. Nosotros le vamos a dar a siguiente y una vez le hemos dado a siguiente vamos a tener que confirmar la frase secreta de respaldo. Una vez la has introducido te dice felicitaciones, has pasado la prueba. Guarda la frase secreta en un lugar seguro. Sugerencias de almacenamiento, bueno, pues aquí te da unas sugerencias, así que puedes tenerlas en cuenta si a ti te apetece. Vamos a darle a todo listo y una vez lo tenemos, ya está la cuenta creada dentro de MetaMask, ya tenemos nuestra billetera dentro de MetaMask. Aquí te da algunas novedades, te dice que bueno, que tienes algunos insights dentro de DataTab. Vale, esto de momento no lo vamos a cambiar, así que vamos a cerrarlo. Hasta aquí lo que hemos hecho ha sido explicar qué es la plataforma de MetaMask, hemos explicado cómo crearnos una cuenta o cómo podemos importar una billetera desde otra plataforma y ahora lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona la plataforma de MetaMask de una manera fácil, sencilla y súper completa para que entendamos todos los aspectos. Por eso, lo que nos sale aquí nosotros por defecto es la plataforma de MetaMask. Nosotros vemos Account One. Luego vemos aquí el código de esta billetera y lo primero de todo es que nosotros vamos a irnos a la parte de nuestro perfil, veremos que tenemos nuestras cuentas, podremos bloquearlas, ¿vale? Tenemos Account One, que en este caso es de Ethereum, tengo 0 Ethereum, este es el balance de mi cuenta. Podemos crear una cuenta nueva, vamos a hacerlo para que lo veáis, voy a llamarla por ejemplo suscríbete, vamos a darle a crear. Y una vez la has creado, pues se nos crea con otra dirección, ¿vale? Evidentemente con 0 Ethereum. Y nosotros, si nos vamos a nuestro perfil, pues ya tenemos la cartera de suscríbete aquí mismo. Podemos importar una cuenta, que es lo que hemos visto antes, y si le damos a importar cuenta, pues tenemos que poner la cadena de la clave privada, es decir, la serie de palabras que hemos visto antes, o podremos también pegar el archivo JSON, pero eso yo no lo he realizado todavía, así que si en algún momento tienes alguna duda con el archivo JSON, déjalo en los comentarios, porque puede ser interesante para futuros tutoriales. Lo importante es que nosotros sepamos que podemos importar una cuenta, podemos conectar a la cartera de hardware, podremos contactar con el soporte técnico también, si nosotros le damos, pues podremos dejar comentarios, crear tickets. De hecho yo ya he creado un par de tickets para ver un poco el tiempo de respuesta y a mí personalmente me parece que tiene un tiempo de respuesta relativamente medio, es decir, que no tardan ni mucho ni muy poco en responderte, digamos que tienen un tiempo de respuesta normal y corriente de unos 2 o 3 días para responderte y resolverte tus problemas. Y bueno, luego abajo encontramos la configuración donde nosotros pues podremos cambiar la conversión de la moneda, en este caso puedes verlo en USD, lo puedes ver en euro también, yo lo voy a cambiar a euro ya que estoy dentro de la zona euro. Así que lo ponemos en euro, la moneda principal vamos a poner la fiduciaria, yo quiero que el valor se me represente en euros y no en Ethereum, aquí el idioma pues lo ponemos en español, el Blockis Identicon lo voy a poner desactivado y los tokens sin saldo pues lo voy a poner desactivado ya que quiero ver los tokens sin saldo también. Luego nos podemos ir a la parte de avanzado, cuando nos descarguemos la aplicación dentro del teléfono móvil nosotros podremos sincronizarla con ella, podemos restablecer la cuenta, luego podremos también activar los controles avanzados de gas para mostrar el precio del gas, limitar los controles directamente en las pantallas de envío y confirmación, podemos darle activado, yo le voy a dar activado, mostrar datos hexadecimales, también le voy a dar activado, mostrar conversión en redes de prueba, también le voy a dar a activado y el resto pues creo que lo voy a dejar tal cual estaba. El temporizador con bloqueo automático, 5 minutillos, está bien, perfecto, lo puedes cambiar si tú quieres y el resto pues lo voy a dejar tal cual estaba. En la parte de contactos podremos agregar contactos con diferentes wallets si nosotros queremos enviar, realizar comercio de criptomonedas entre diferentes usuarios. Luego en la parte de seguridad y privacidad podemos revelar la frase de recuperación para verla una vez estamos dentro, evidentemente. Luego podemos ver las transiciones entrantes, participar en Metametrics, podemos poner también alertas. Podemos ver también las redes que tenemos, que obviamente lo enseñaré en futuros tutoriales, cómo agregar nuevas redes, más en concreto la red de Binance, la red de KuCoin u otras redes más baratas, ya que la de Ethereum en muchos casos es súper cara. Luego en la parte de experimental podemos ver lo de las APIs desde terceros. Y luego en acerca de, pues puedes ver la política de privacidad, términos de uso y contactar con ellos o visitar el sitio web si a ti te apetece. Obviamente también podrás ver la versión de esta MetaMask. Como veis, ahora mismo mis cuentas tienen 0 euros, ya que hemos puesto que el balance de nuestra cuenta esté en euros, y de esta manera pues ya hemos visto la parte de ajustes de nuestra cuenta, cómo crearnos una cuenta, cómo importar una cuenta, y en futuros tutoriales cómo conectar la cartera de hardware, que lo veremos y es súper importante. Luego si nosotros por ejemplo nos vamos a Account 1,
pues tendremos seleccionado Account 1. Si nosotros vamos a Suscríbete, pues obviamente estaremos en la cartera de Suscríbete. Si le damos a MetaMask, volveremos a la página principal y desde aquí podremos gestionar la cartera en la que estamos. En los 3 puntitos, pues básicamente podremos ver los detalles de la cuenta, los sitios conectados. Podemos ver también la cuenta dentro de Etherscan. Por ejemplo, si le damos, pues se nos abrirá dentro de Etherscan. Aquí nos aparecerá el wallet en cuestión, $0 de valor. Este es el address de nuestro wallet. Las transacciones también podremos verlas con las analíticas y los comentarios de otros usuarios. Esto me parece interesante, ya que nosotros podremos estudiar las transacciones de las diferentes wallets que nosotros tengamos. Si por ejemplo nosotros vamos a cerrar estas pestañas que tenemos por aquí, si por ejemplo nosotros queremos ver las transacciones de Suscríbete, pues le damos a View Account on Etherscan, o si queremos ver la de Account 1, pues nosotros podemos verlo en Etherscan también. Luego en detalles de la cuenta, pues veremos la dirección wallet con el QR, donde nosotros podremos dárselo a otra persona para que nos realice algún depósito. También podremos cambiar el nombre de la cartera. En vez de Suscríbete, pues podemos ponerle Cardano o podemos ponerle billetera 2, bueno, como nosotros queramos, ¿vale? Obviamente una vez le has dado, le das al tick, lo cierras y ya se llamará billetera 2. Desde aquí también puedes copiar el portapapeles, la dirección de la cartera para pegársela a otra persona y que pueda enviarnos nuestras criptomonedas. Y aquí en activos verás todo el balance de la cartera y en actividad verás todas las transacciones que se han ejecutado. Otra cosa que podremos hacer dentro de la plataforma de MetaMask es importar tokens. De hecho, si nosotros nos vamos a la plataforma, aquí abajo nos aparece, bueno, pues ¿qué pasa si no vemos nuestro token? Imaginad que en este caso queremos importar Bitcoin. Bueno, pues podamos darle a Import Token, ya que aquí, como vemos, no nos aparece Bitcoin. Vamos a darle a Import Token y vamos a poner Bitcoin, ¿vale? Ponemos Bitcoin tal cual. Y aquí abajo nos aparecen las diferentes listas. Como vemos, el Bitcoin no nos aparece. Hay una lista súper amplia de tokens y podemos encontrar cualquier token que aparezca listado. Como por ejemplo, podemos encontrar Compound, ¿vale? Que lo vemos aquí, vemos todos estos tokens de Compound. Pero ¿qué pasa si no encontramos un token, evidentemente, que no aparezca en esta lista? Bueno, pues no hay ningún problema, podemos ir a token personalizado y aquí podemos escribir la dirección del contrato del token. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir una pestaña nueva y vamos a entrar dentro de la página de CoinMarketCap. Esta es la página de CoinMarketCap. Y si nosotros, por ejemplo, buscamos un token como por ejemplo puede ser el Shiba Inu que nos aparece aquí, que es el número 13 en capitalización de mercado, nos aparece aquí el contrato de Ethereum, que es un requisito esencial, tiene que tener un contrato de Ethereum, y nos aparece el símbolo de MetaMask. Nosotros podemos añadir el token a MetaMask de una manera fácil y sencilla, ya que el ordenador reconoce que tenemos la extensión de MetaMask. Aquí aparece el zorro, nos dice que si queremos agregar el token y nosotros lo podemos agregar para que nos aparezca en MetaMask. De hecho, si nosotros volvemos para atrás, ya nos aparece Shiba Inu con el balance en euros, obviamente porque utiliza la blockchain de Ethereum. Si nosotros, por ejemplo, lo queremos hacer de otra manera por token personalizado, vamos a añadir otro cualquiera. Vamos a buscar, por ejemplo, uno que se llame FEG Token, que obviamente no tiene que estar listado dentro de los que sí que están listados dentro de MetaMask. Así que vamos a añadir este de FEG Token, que vemos que tiene un contrato por la red de Ethereum. Se puede añadir desde el zorrito, pero nosotros lo vamos a añadir de manera manual, obviamente rellenando estos valores de token personalizado que vemos aquí, dirección de contrato, símbolo del token, decimales del token. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir esto de aquí, vamos a copiar la dirección del contrato y una vez lo hemos copiado, nos volvemos para acá, lo pegamos y veremos que obviamente la plataforma de MetaMask lo reconoce automáticamente y nosotros únicamente tendremos que darle a añadir custom token. Le daremos a importar token y el token ha sido añadido correctamente. Lo que pasa es que vemos que no aparece el logotipo de FEG dentro de la plataforma de MetaMask, por lo que yo siempre recomiendo que si tenemos la posibilidad de importarlo de esta manera con la cara del zorrito, pues lo hagamos de esta manera, ya que añadiremos también el logotipo del token, lo cual también nos servirá para guiarnos de una manera más fácil y sencilla dentro de la plataforma de MetaMask y que de esta manera pues ya sí que se reconozca FEG con el simbolito y con el logotipo que realmente tiene. Ahora, tigres, lo que vamos a hacer es cómo vamos a comprar o cómo vamos a depositar nuestras criptomonedas, cómo podemos convertirlas y cómo podemos retirarlas dentro de la plataforma de MetaMask. Como estáis viendo en la pantalla, nos aparecen aquí diferentes opciones en función de la billetera en la que estemos. En este caso estamos en la billetera de Suscríbete que hemos creado previamente y si nosotros, por ejemplo, le damos a comprar, nos aparece la opción de comprar mediante Wire, ¿vale? Comprar Ethereum con Wire, comprar Ethereum con Transact,
o también depositar Ether directamente de la forma más rápida, en este caso mediante depósito directo o lo que es lo mismo, utilizando la blockchain. Entonces, si tú por ejemplo le das a ver cuenta, aquí te aparece la dirección de tu wallet y tú podrás utilizar la blockchain, en este caso la de Ethereum ERC20, para realizar la transferencia a esta wallet en cuestión. Lo que voy a hacer en este caso es abrir la plataforma de Binance para ver cuánto nos cobran en comisiones por enviar Ethereum mediante esta blockchain y cuánto nos cobran si utilizamos otras blockchains en esta cuenta de MetaMask. Como estáis viendo, estamos dentro de la plataforma de Binance y una vez estamos aquí, nosotros nos vamos a ir a nuestro perfil, nos vamos a ir a la parte de billetera y nos vamos a ir a la parte de visión general. Aquí nosotros vamos a poder hacer clic en la opción de retirar criptomonedas, así que vamos a darle a retirar directamente. Una vez estamos aquí nos aparece el retiro de fiat, pero en este caso nosotros no queremos retirar fiat, sino que lo que queremos es retirar criptomonedas. Así que vamos a darle a retirar criptomonedas y una vez estamos dentro de la parte de retirar criptomonedas, eliges la criptomoneda en cuestión, puedes elegir por ejemplo Ethereum, que es la que estábamos hablando, eliges Ethereum, aquí tú pones la dirección de tu billetera, vamos a hacer copy-paste, la copiamos, la pegamos, aquí te dice la red que puedes utilizar, la BSC o Ethereum ERC20. En este caso, pues tenemos la Binance Smart Chains o la red de Ethereum. Nos cobran una comisión de 17 euros. Si nosotros realizamos un depósito de Ethereum mediante esta blockchain, tarda 1 hora aproximadamente. Y en cambio, si utilizamos la Binance Smart Chain, nos cobran 0,23 euros al realizar depósitos de Ethereum mediante esta red. Por eso, a mí me parece interesante siempre comparar el tema de las comisiones al utilizar una blockchain o al utilizar otra blockchain. Es importantísimo tener esto claro, ya que estaremos pasando de pagar unas comisiones desorbitadas a pagar unas comisiones que son relativamente baratas. Por eso te voy a dejar un videotutorial aquí arriba en las tarjetas donde enseñé a agregar la red de Binance Smart Chain dentro de la plataforma de MetaMask para que tú puedas realizar estos envíos de manera muy fácil y sencilla. Te recomiendo que lo hagas porque va a ser la opción que voy a elegir en este caso, aunque tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que una vez realicemos estos envíos de Ethereum mediante la Binance Smart Chain, necesitemos BNB para poder realizar estas conversiones dentro de MetaMask. Imaginad que tenemos Ethereum depositado por Binance Smart Chain en MetaMask y queremos convertirlo, por ejemplo, a USDT o queremos convertirlo, por ejemplo, a Shiba. Bueno, pues en este caso, para poder convertirlo, vamos a necesitar BNB, que es con lo que nosotros vamos a pagar algunas comisiones. Esto me parece importantísimo, tiene algunas ventajas, tiene algunas desventajas. En el caso de que lo hagamos mediante la BSC, mediante la Binance Smart Chain, también vamos a necesitar tener BNB dentro de nuestra MetaMask. Y esto es importantísimo. Te recuerdo que si quieres hacerlo así, utiliza el videotutorial que te he dejado arriba en las tarjetas para agregar la Binance Smart Chain y realizar los envíos mediante esta. Realiza primero un envío de Ethereum, realiza luego un envío de BNB, porque si no, no vas a poder convertir el Ethereum que tengas dentro de tu billetera de MetaMask. Por eso en este caso elegimos la BEP20 o la BSC, le decimos, la red que seleccionas de BSC confirma que la dirección de retiro admite Binance Smart Chain. Sí, estoy seguro. En este caso digo que sí que estoy seguro porque yo he agregado la BSC. Aquí la tenemos, Binance Smart Chain. Aquí la tenemos, aquí tenemos la testnet, aquí tenemos la Smart Chain y nosotros si le damos a la Smart Chain y copiamos la dirección, evidentemente es la misma que teníamos antes, pero bueno, siempre está bien comprobarlo en caso de que pues queramos asegurarnos. Nosotros le damos al máximo de Ethereum, que es lo que tengo en la billetera Spot, es absolutamente nada, pero bueno, es importante saberlo, importe que se recibirá y me aparece esto en rojo, la cantidad a retirar debe ser al menos de 0,00013 Ethereum. Esto es la cantidad mínima al retirarlo por la Binance Smart Chain, así que voy a convertir algunas criptomonedas para tener esta cantidad mínima y poder realizar este envío a MetaMask y que lo veamos todos juntos. Y como veis, he convertido unos cuantos Ethereum. En este caso vamos a poner la cantidad mínima, que si no recuerdo mal eran 0,015, ¿vale? Vamos a ponerlo tal que así. Lo que vamos a hacer ahora es retirarlo. El importe que se recibirá es este, la comisión de red es esto. Evidentemente a mí no me supone nada, simplemente quiero realizar la prueba con vosotros para que lo veamos juntos. Y le voy a dar a retirar. Obviamente os recomiendo que reviséis tanto la dirección de la wallet como la red que estamos utilizando, en este caso la BSC20. Es muy importante que nosotros la tengamos importada dentro de MetaMask y una vez la tenemos le damos a retirar. Dice, has seleccionado BSC como la red de transferencias, existen pocas plataformas compatibles, asegúrate. Bueno, pues me aseguro, le doy a confirmar y dice retiro. Bueno, pues aquí tenemos la confirmación, este es el importe, esta es la comisión que nos va a cobrar, en este caso la Binance Smart Chain. Le damos a continuar y una vez lo tenemos, pues tendremos que introducir el código que nos van a enviar a nuestro teléfono móvil y al correo electrónico.
Una vez los hemos insertado, dice que la solicitud de retiro ha sido enviada y que bueno, que ya se ha guardado esta retirada. Obviamente tendremos que esperar una hora, que es el tiempo estimado para que se realicen todas las confirmaciones de la blockchain, y una vez haya realizado el envío, pues vamos a ver dentro de la plataforma que nosotros aquí en la BSC pues tendremos el Ethereum depositado correctamente. Bien, tigres, pues ya hemos realizado este envío, ya ha llegado a mi cartera y nosotros vamos a ver esta cantidad de Ethereum que hemos depositado desde la plataforma de Binance en nuestra plataforma de MetaMask. De hecho, para ver el historial de transacciones dentro de la plataforma de Binance y confirmar que todo se ha realizado correctamente, hacemos clic sobre nuestro perfil, nos vamos a la parte de billetera, hacemos scroll down aquí y nosotros vamos a irnos al historial de transacciones, donde podremos ver el historial de depósito, de retiro y todo este tipo de transacciones. Por ejemplo, en depositar a mí no me aparece nada en los últimos 30 días, pero si nos vamos a retiro, sí que me debería de aparecer esta otra transacción que, como veis, bueno, pues aparece aquí mismo del 21 del 12, es decir, el 21 de diciembre de 2021, billetera spot Ethereum, esta es la cantidad que se retiró, este es el destino, el ID de la transacción, y si nos vamos a esta flechita de aquí, veremos los detalles de esta transacción, billetera spot, Ethereum, cuánta comisión nos ha cobrado la red, en este caso la Binance Smart Chain que nosotros utilizamos, y si nos vamos a la parte de MetaMask, que lo tengo aquí también, encontramos dentro de la cartera suscríbete, nos vamos a la blockchain que nosotros queremos, que es la Smart Chain, y aquí nos aparecerá el Ethereum que hemos depositado, 0,000084, que básicamente son 0,27 euros. De esta forma hemos aprendido a depositar nuestras criptomonedas dentro de nuestra billetera de MetaMask de una manera fácil y sencilla mediante la Binance Smart Chain. Pero por supuesto tú tienes que valorar la blockchain que quieres utilizar a la hora de realizar los depósitos dentro de la Binance Smart Chain en función de las comisiones y de las utilidades que vayas a darle, ya que por ejemplo, como estáis viendo en la pantalla, si nosotros queremos canjear este Ethereum y convertirlo a otra criptomoneda, por ejemplo, vamos a darle a canjear y ponemos, vamos a canjear Ethereum, que por cierto es Ethereum BEP20, que nos lo pone aquí en amarillo debajo, aunque no se vea muy bien, vamos a darle al máximo, ya que vamos a canjear el máximo, y lo vamos a convertir a USDT. Aquí en opciones avanzadas puedes elegir la tolerancia de desfase. Si le das a la información te explica que básicamente la tolerancia de desfase se define como la tolerancia en cuanto al cambio entre el precio en el momento en el del pedido y cuando se confirma. Vamos a poner la menor posible, un 2%, yo creo que está bien. Vamos a revisar el canje y ahora MetaMask lo que va a hacer es buscar las diferentes cotizaciones en los diferentes exchanges o en las diferentes apps para ver cuál es el que más te compensa. En este caso, por ejemplo, pues nos pone este intercambio con un estimated gas fee, una comisión estimada de gas a quemar, de estos BNBs, que son 0,43 euros. El max fee, o sea, el máximo es de 0,72, lo puedes editar, pero básicamente lo que te está diciendo esto, resumidamente, es que por convertir estos Ethereums en USDT, pues básicamente te va a cobrar un fee, un gas fee, de 0,00093 BNB. Y por eso tenemos que considerar si nosotros queremos utilizar la Binance Smart Chain o la blockchain de Ethereum, la ERC20, ya que por ejemplo si lo hiciésemos por la ERC20 este depósito, nosotros no tendríamos que quemar ningún gas de BNB, sino que tendríamos que quemar gas de la criptomoneda de Ethereum. Al final ya es cuestión de que tú analices y valores qué es lo que te merece la pena a la hora de depositar en función de las comisiones, y que conociendo todos estos aspectos tú realices una valoración en función del gas que quieres quemar y de las comisiones que quieres pagar o la utilidad que le vayas a dar a tus criptomonedas. De esta manera también hemos aprendido a cómo canjear criptomonedas dentro de la plataforma de MetaMask. El tema de los retiros es un tema que tocaremos más adelante, y si por lo que sea quieres tratar otro tema en particular, déjalo en los comentarios para que lo tratemos dentro del canal, ya que como sabréis hacemos mucho caso a los suscriptores en esta comunidad que tenemos. Dicho esto, si el vídeo te ha servido, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.